Todo sistema automático consta de dos principales etapas, la etapa de control y la etapa de potencia. La etapa de control es la encargada de llevar a cabo la secuencia o lógica a través de la cual se activarán nuestras cargas, mientras que la etapa de potencia es la encargada de energizar las mismas. Para la etapa de potencia, uno de los dispositivos elementales es el llamado contactor. ¿Qué es un contactor? Básicamente es un relevador que maneja elevadas cargas, tanto de voltaje como de corriente, gracias al revestimiento galvanizado que existe entre su bobina y sus demás contactos. Por eso es conocido como un relevador de potencia. En esta parte tenemos un contactor trifásico. Estos tres puntos con nomenclatura 1, 3 y 5 son las entradas de potencia. Los tres puntos de abajo, llamados 2, 4 y 6, son nuestras salidas de la misma. Están enumeradas así, ya que por norma las entradas manejan números impares, mientras que las salidas números pares. En la parte central tenemos la unidad de control que consta de nuestra bobina, la cual tenemos que energizar para permitir el cierre o apertura de contactos, y dos contactos auxiliares de control, uno es normalmente cerrado y otro normalmente abierto. En esta parte tenemos un diagrama o esquema del contactor que acabo de mostrarles. Estas son sus entradas y sus salidas de potencia, la unidad central de control que consta de su bobina y de los contactos auxiliares normalmente cerrados y normalmente abiertos. De este lado contamos con una maniobra industrial conocida como arranque paro con enclave. Consta de un circuito de control, un circuito de potencia. ¿Cómo podemos realizar esta maniobra utilizando nuestro contactor? Lo primero que vamos a realizar es el circuito de potencia. Lo que tenemos que hacer es conectar nuestras entradas directamente a la alimentación y nuestras salidas al motor. Con esto aseguramos que se energice nuestra carga. ¿A través de qué lógica va a pasar esto? A través de lo que nos diga nuestro circuito de control. En este caso tenemos un contacto normalmente cerrado llamado paro, un pulsador normalmente abierto llamado arranque y un contacto auxiliar normalmente abierto para realizar el enclave. Lo primero que haremos es alimentar la bobina. Esta se alimenta a 24 volts. Conectamos nuestro botón de paro y nuestro botón de arranque en serie. De ahí a la bobina. La otra terminal la mandamos a 0 volts para cerrar el circuito. ¿Qué va a pasar aquí? Una vez que presionemos el pulsador, se energiza nuestra bobina, permitiendo el cierre y apertura de contactos. Hasta aquí, si nosotros soltamos el pulsador, nuestra bobina se desenergiza y nuestros contactos regresan al estado anterior. Para evitar esto, necesitamos la parte del enclave. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Haciendo uso de nuestro contacto normalmente abierto con nomenclatura 1.3, 1.4. A partir del botón de paro realizamos la conexión. Nuestra otra terminal la mandamos a la entrada de la bobina. ¿Qué va a pasar ahora cuando el circuito esté energizado y soltemos el botón de arranque?
Nuestros contactos seguirán en el cambio de estado o energizados, ya que gracias a esta conexión no se va a perder la energización de la bobina, aunque esta parte está en un circuito abierto. ¿En qué momento va a dejar de funcionar? En el momento en que presionemos el botón de par.